Sí, vamos a iniciar la sustentación de la tesis titulada Fundamentos de la Pastoral Carcelaria en el Perú del siglo XXI, y voy a dejar a Pastor Josías Espinosa, que va a ser el que dirige esta parte. Él es como presidente del jurado. Adelante. Bueno, en esta oportunidad, ¿no?, tenemos la tesis que lleva por título, acá tengo un momentito, Fundamentos de la Pastoral Carcelaria en el Perú del siglo XXI, el trabajo ministerial en las cárceles del Perú, ¿no? Está presentada por Alfredo Fidel Agapito Zulca, Alejandra Navarro Navio y Reinaldo César Rivero Soria. Entonces, esta tesis presentada al Consejo de la Facultad de Perú en cumplimiento de los requisitos para optar el título profesional en Teología Evangélica. Entonces, les damos la bienvenida. Vamos a iniciar con la exposición a la cual ustedes tienen que delegar quién va a ser primero, quién va a presentar. En todo caso, iniciaremos con una oración, ¿verdad, Pastor Alberto? Que todavía no lo hemos hecho, ¿verdad? Entonces, vamos a orar al Señor para ya darles la palabra a los integrantes de esta tesis. Señor, gracias te damos en esta hora por esta exposición del ministerio carcelario, un tema tan importante para la iglesia en el Perú. Ayúdanos, Señor, a seguir en tu ministerio sirviéndote, y que esta tesis para los alumnos sea un aliento para la práctica pastoral. Amén. Amén. Adelante, pastor. Adelante, alumnos, pueden empezar la exposición. El pastor les va a otorgar el permiso para que ustedes hagan la exposición. Adelante. Muy bien, muy buenas noches. Saludo a nuestro seminario y a los pastores que están en el jurado. Le damos gracias por darnos esta oportunidad de sustentar un tema tan importante que es la situación de las prisiones en el Perú. Yo voy a empezar como parte principal en esta exposición, y nos hemos juntado en este momento. Ya así me puede visualizar, ¿no? Sí. Bien, la falta de experiencia en este manejo me permite tener estos errores. Muy bien, aquí tengo la sustentación de la tesis de fundamento de la pastoral carcelaria en el Perú en el siglo XXI, en estos últimos años. El trabajo ministerial en las prisiones. Está presentada, como ya les dije, por mi persona, mi esposa Alejandra y el hermano Reinaldo. El fundamento de la pastoral carcelaria. Tenemos muchos conceptos, pero dentro de los cuales podemos destacar que en nuestro país la inseguridad ciudadana es muy alarmante. Creo que es la orden del día en las noticias, en la situación de nuestro gobierno, donde muchas personas consideran que la población penitenciaria solamente merece ser erradicada o tratada con penas más drásticas. Se entiende que la ley del gobierno trata de ampliar más prisiones, colocar penales en lugares muy inalcanzables, penas más largas, y estos son drásticas. Pero hay que notar que el Perú está entre los países de la región con regímenes carcelarios y penas más radicales. Estas condenan a quien delinque con penas muy severas y no buscan la resocialización desde la reinserción laboral y la reeducación axiológica. Tomando en cuenta esta situación, se plantea que la tarea de reinsertar al interno a la sociedad, de ahí surge el lema, el Instituto Nacional Penitenciario. Hay un lema que el INPE, el Instituto Nacional Penitenciario, lo tiene como lema, símbolo que significa, dice, humanizar y dignificar para resocializar a las poblaciones penitenciarias. Este lema nos reta como sociedad al Estado, nación, sociedad civil, gobierno, iglesia, etc.
porque no es posible humanizar si la sociedad vive de espaldas a las realidades de violencia, discriminación, opresión, corrupción en los penales. Tenemos que hacer un planteamiento a este problema, que esta propuesta lleve a reflejar nuestros corazones para un ministerio de atención a los presos, basado en una pastoral carcelaria en las prisiones de nuestro país. Mostrar la necesidad que vive el encarcelado y que la solución es llevarles el evangelio para que encuentren en Jesús la libertad de las cadenas y opresiones que atan a las personas que han delinquido y que se produzca una transformación de vida retomando los valores y reinsertarlos a la sociedad. Motivados por la pastoral carcelaria con la participación de voluntariados para alcanzar la esperanza de salvación, asimismo, inspirados a través de la palabra de Jesús, el Señor ha puesto su espíritu en mí. Tomamos como texto bíblico Lucas capítulo 4, versículo 18. El Señor, porque me ha elegido para anunciar las buenas nuevas o noticias a los pobres, me envió a contarle a los prisioneros que serán liberados. Por esto mismo nos llamó y nos envió a la tarea misionera en las cárceles, hacia los internos que se encuentran marginados y maltratados, atravesando todo tipo de necesidad, principalmente en lo espiritual. Por lo mismo, presentamos esta propuesta de fundamentos de la pastoral carcelaria que ha sido realizada en los establecimientos penitenciarios de nuestro país desde el año 2004 hasta el presente. Nuestras propuestas presentan la problemática carcelaria. ¿Cuál es la delimitación? La situación alarmante del crecimiento de la población interna, que lleva al hacinamiento y a otras situaciones. Además, ante esta problemática que tienen que enfrentar las autoridades correspondientes, cuyo proyecto es prevenir mayores corrupciones, es muy urgente y necesario proclamar el Evangelio de Jesucristo. En toda su dimensión, mejorar la calidad de vida, la salud, actividades, capacitaciones y talleres de los penales de nuestro país para lograr frutos de arrepentimientos, para formar seguidores de Jesucristo que serán discípulos que lleven el testimonio de una vida nueva. ¿Cuáles son los objetivos de esta pastoral carcelaria? Tenemos como objetivo general tomar el compromiso de proclamar el evangelio de la salvación para las personas privadas de su libertad, dando a conocer a Jesucristo, cubriendo sus necesidades primordiales y alcanzando su restauración y búsqueda de reinserción social a través de la pastoral carcelaria en los establecimientos penales del Perú. Un objetivo específico, dentro de los objetivos específicamente podemos decir, hay que desarrollar y lograr la evangelización de los internos de las poblaciones carcelarias, tratando de llegar a cubrir la mayor cantidad posible de la población penitenciaria del Perú. Otro objetivo es atender las necesidades básicas del interno, viendo cada caso, sus acciones legales, las relaciones con sus familiares, promoviendo forma de vida por medio de actividades. Hay que plantear una pastoral práctica de restauración de vida y modelos de reinserción social para los que cumplen su tiempo. Como hipótesis de este fundamento, tendríamos que realizar una pastoral de la proclama del Evangelio de Jesucristo en las cárceles del Perú, llevando el mensaje de esperanza, aliento y fortaleza a los internos, cuyo objetivo
es el cambio de vidas de personas arrepentidas y recuperando sus valores morales para ser reinsertados a la sociedad como nuevas personas. Dentro del capítulo 2, hacemos destacar las funciones del Ministerio de Justicia y los Derechos Humanos. A la par, el INPE. ¿Cuál es la organización principal? El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Qué es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos? Es el que tiene la ley de organización y funciones cuya finalidad es de promover y difundir los derechos humanos del Ministerio de Justicia y postulando política de acceso a la justicia con énfasis a las personas, en condición de vulnerabilidad. ¿Qué es el INPE? Es el ente gubernamental, pues, que mayormente nosotros los pastores tenemos más trabajo directamente con ellos. Ellos son un organismo público rector del sistema penitenciario peruano, son integrantes del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, que dirige y controla técnica y administrativamente el sistema penitenciario en el Perú. En este momento quiero presentar un organigrama estructural del Instituto Nacional Penitenciario. Esta oficina queda ubicada en la Girón Carabaya, en la cuadra 4, centro de Lima. Está compuesta por un Consejo Nacional Penitenciario donde tiene estos siguientes cargos. Está compuesto por el órgano control institucional, por la Oficina de Asuntos Internos, por una Secretaría General que está compuesta por Oficina de Administración, Oficina de Información, Oficina de Infraestructura Penitenciaria, una Oficina de Planteamiento y Presupuestos y una Oficina de Asesoría Jurídica. Otra de las funciones del Consejo es el trabajo que ya nos compete a los agentes pastorales, que es la Dirección de Tratamiento Penitenciario. Por ahí está la función de las asistentes sociales, que tienen a ver la reinsertación del interno de su vida delictiva, de su mundo en la cual ellos han cometido el delito para ser reinsertados. Esa es la función de la Dirección de Tratamiento Penitenciario. Y luego tenía otra función que es la Dirección de Registro Penitenciario. Ahí se llevan las estadísticas de los internos. Otro de los cargos del Consejo Nacional Penitenciario cuenta con 7 oficinas regionales en todo el Perú. Está subdividido por regiones. Cada región compone por lo menos, dependiendo del área, unos 8, varía, 10 hasta 15 prisiones por región. Cada región tiene un presidente regional. Muy bien. Dentro también de las funciones está la Dirección de Seguridad Penitenciaria, que es una de las partes muy importantes para llevar el control de la seguridad del interno, no solamente del interno, sino también del personal de seguridad, el personal que trabaja en el INPE. Y otro de la Dirección del Medio Libre. Con esto estoy terminando lo que es el diagrama del Consejo Penitenciario. Ahora me toca también hablar un método que se debe usar para la rehabilitación. De esto va a ampliar también un poco más nuestro hermano Reinaldo, porque le toca más adelante, después de mi persona, porque él es un hombre rehabilitado. Por ello, pero yo quiero hablar de los conceptos que tienen, cuál es la función de esta pastoral. Reinsertar se define como la acción de volver a formar parte de un conjunto o grupo que por algún motivo se habían abandonado. La reinserción es volver a incluir en la comunidad al interno que por algún motivo quedó marginado. Sabemos que muchas personas
desde el momento que ingresan a un centro penitenciario por un delito, están marginados, pierden su valor. Muchas veces se ha escuchado estas expresiones donde, así sean profesionales quien ingrese, la autoridad le dice: aquí ya perdiste todo, tú ya eres solamente un interno. Y esa es la marginación. El concepto se utiliza para designar los esfuerzos que ayuden a las personas que están en la periferia social para que puedan reingresar. La sociedad es un sistema que brinda cobijo y contención a sus integrantes. Las personas que no tienen acceso a estos servicios, por tanto, están marginadas de la sociedad. La reinserción también reincorpora a la sociedad a las personas que cumplieron una condena en prisión y ahora se encuentran en libertad. En este caso, el Estado debe facilitar el acceso al empleo para reducir la posibilidad que los individuos caigan en la reincidencia y vuelvan a delinquir. Es decir, hay muchas personas que tienen penas muy largas donde se les tiene que ocupar en algo. La desocupación los conlleva a cometer hasta delitos internamente. Se ha dado casos que ellos, al no tener en qué ocuparse, utilizan los medios de comunicación, a pesar que en la actualidad hay bloqueadores en los penales, y a pesar de todo ello, siempre se violenta esto y se manejan secuestros, asaltos, etcétera, etcétera. Otro de los temas, la reeducación. Es necesario. Todos tenemos un espacio vital donde se nos forma el carácter, la personalidad y la conducta. Este espacio responde a nuestra familia, amigos, vecinos y entorno social. Si nuestro espacio vital no es saludable, nuestra educación en valores carece de desarrollo humano y digno. Por eso muchas personas que están recluidas en cárceles tienen la necesidad de transformar su entorno vital. Hay personas profesionales, hay hasta jueces, autoridades militares que están recluidos. A pesar de su educación, son necesarios ser educados para poder moldearse dentro de la vivencia de un penal. No puede haber resocialización sin reeducación en valores y en un cambio drástico en los patrones de conducta surgidos de nuevos parámetros axiológicos, valorativos, donde la vida humana y el bienestar sea el centro de qué hacer. Costillas, muchas gracias por... Bien, voy a continuar. Estoy en la diapositiva 16. El tema de resocializar. Es un proceso que se busca que una persona se reintegre a la sociedad. Se entiende que el que entró a la prisión perdió su valor y necesita ser resocializado. Se asume que la permanencia de una persona en la cárcel forma parte de un proceso de resocialización. En primera instancia, es condenado, es castigado y apartado de la sociedad. Muchas veces, de acuerdo a las penas, se ha dado casos, sabemos que se han aislado a penales de mayores distancias. Un caso, por ejemplo, de Orellana, que a pesar de ser un profesional, un abogado, fue aislado totalmente por muchos años. Perdió toda su lugar bueno, él sigue siendo un profesional, pero lamentablemente por el aislamiento se le marginó. Son para fines de subsistencia y el cumplimiento de sus obligaciones familiares, la reparación civil, ahorro, etc. Dentro de la pastoral carcelaria, también podemos destacar que hay muchas razones bíblicas por las cuales debemos servir en las prisiones. Creemos que la Iglesia, en su totalidad, debe trabajar en esta obra. Es una obra muy marginada, muy sacrificada. En un preso, en una cárcel, no se puede pensar en un lucro para sustentar la iglesia.
No se puede pensar en algo de como quien dice, cómo me respaldo para seguir trabajando en la obra. Pero tenemos razones bíblicas, por ejemplo, tenemos 10 razones. Muchas de ellas habla de Jesucristo en las prisiones. Jesús, yo estoy resumiendo en estas 10 razones, Jesús también estuvo preso. Una de las razones en la quinta dice, porque no hay un verdadero ministerio hacia ellos. Eso está en Romanos capítulo 10, versículo 15. El 6 dice, porque ellos nos necesitan ya que están desamparados y dispersos. Mateo 9, 36. Bueno, aquí tenemos para analizar, eso está dentro de la tesis, para poder entender las realidades. Bueno, aquí ya estoy concluyendo la parte que me corresponde en el inicio de esta tesis, y ahora voy a dar lugar a nuestro hermano Reinaldo Rivero. No sé si está ya. Con esto concluyo de la parte del primer capítulo y segundo capítulo que tengo dentro de ella. Bien, le doy gracias a Dios por este momento que se me ha tocado exponer. Para terminar, bueno, no estoy concluyendo, decir, hay un fuego en mi corazón de seguir trabajando en esta obra carcelaria. Adelante, hermano Reinaldo. Buenas noches, pastores. Buenas noches, representante del seminario STEP. ¿Me escucha, pastor? Sí, ya los jurados, te digo. Buenas noches, jurado presente. Voy a continuar con la parte que me toca de esta tesis que estamos presentando. Tengo el problema carcelario que figura en el capítulo 3 de la tesis. Dice, los problemas dentro de una prisión empiezan desde los mismos señores llamados redactadores sociales, donde todo es algo incierto. Otro de los problemas del día a día dentro de una prisión es que existe la convivencia del más fuerte. Otro punto es, toda persona que vive dentro de una prisión que no busca de Dios siempre vivirá en diferentes clases de problemas durante el tiempo que tenga que purgar su condena a la que fue sentenciado. También me toca compartir el tema de cómo se vive dentro de una prisión de máxima seguridad, que también figura en el capítulo 3. La vida dentro de una prisión de máxima seguridad es una vida totalmente incierta, porque no se sabe qué es lo que sucederá al inicio de cada día. Otro punto muy fuerte de convivir dentro de una prisión de máxima seguridad es que cada día solo puedes ver el cielo y recibir sol 1 hora al día. El otro punto es, pero el tema real es que quien no busca de Dios, aún habiendo llegado hasta esos penales, vive sin sentido. Desde el tema de reinserción a la sociedad, también figura en el capítulo 4 de la tesis. Solo existe una gran verdad. Son muy pocas las veces en que un ser humano que sale en libertad de prisión cambia su vida, ya que la realidad es totalmente dura para una persona que registra antecedentes. Pero si es muy real ser una nueva criatura convertido en un hijo de Dios ante la sociedad, porque las oportunidades te las da Dios y cada una de las personas que toman la firme decisión de ser un cristiano verdadero. El cuarto punto que me toca compartir es un testimonio real de transformación. Verdaderamente, la transformación de una persona que delinquió y purgó prisión, donde consumió drogas, alcohol por casi 16 años y convivió 19 años en diferentes prisiones del Perú, llegando hasta la prisión de máxima seguridad Chayapalca, la prisión más alta del mundo, ubicada a 5.050 metros sobre el nivel del mar. Amados pastores, la verdad, este tema referente a las prisiones o la pastoral dentro de las prisiones es algo que
involucra de bastante paciencia, de dedicar bastante tiempo, de cumplir con lo que la palabra nos demanda, acordado de los presos como si tuvieras presos, y que pocos son los que verdaderamente lo practican. Mucho se puede especular, mucho se puede hablar, mucho se puede hasta sentenciar en esta vida, pero son pocos los que verdaderamente tienen ese sentimiento o ese sentir de cumplir con lo que Dios nos demanda. Hasta acá es lo que me toca compartir dentro de este trabajo de tesis que estamos realizando. Bien, pastor, ahora voy a dar lugar a mi señora esposa, que le toca hablar de este tema. Muy buenas noches con todos mis pastores. Que el Señor me lo bendiga a cada uno de ustedes. Me toca hablar ahora el capítulo 6 de proyecciones del ministerio carcelario. El ministerio carcelario cristiano, Jesús el Rey, rompiendo las cadenas, ha realizado su tarea ministerial durante 24 años. Y desde hace 18 años tiene su personería jurídica, haciendo su labor por todo el país, cubriendo la visita pastoral a un 95% de los establecimientos penitenciarios. Dentro de la tarea se ha alcanzado a ministrar a la mayoría de los establecimientos penales de nuestro territorio. Esto nos lleva a trabajar de forma grupal con personas voluntarias y tomando en cuenta la zonificación de esta labor por medio de agentes pastorales del ministerio que se encargan de hacer las visitas y el seguimiento y formar iglesias dentro de los pabellones con los que son liberados, apoyándoles en su proceso. Otros van a iglesias constituidas. Desde Lima se realizan viajes a estos lugares para evangelizar o consolidar la tarea de acuerdo con las necesidades. En esta imagen, visión penal de Chayapalca, Puno, Perú. Estamos observando aquí esta misión que hemos sido Chayapalca, está en Puno, entre la frontera entre Tacna y Puno. Es un penal que está, su clima es de 50 grados. Es un lugar donde hace demasiado frío, prácticamente es un desierto. Y ahí está ese penal de Chayapalca, donde llevan a lo más, como se dice, a lo más ranqueado, a los que han seguido haciendo su trabajo. Ahí hemos llegado. Es un penal muy separado, en un lugar donde no pueden llegar la familia, no pueden llegar los víveres. Ahí hemos llegado al penal de Chayapalca. El trabajo ministerial carcelario. De este trabajo tenemos contactos, representantes nuestros en varios lugares. Estos podemos indicar la ciudad de Tarapoto, la ciudad de Moyobamba, la ciudad de Juanjuy, la ciudad de Yurimaguas, la ciudad de Quitos, la ciudad de Pucallpa, la ciudad de Trujillo, la ciudad de Chiclayo, la ciudad de Cajamarca, Ica, Moquegua y Tacna. El trabajo que se extiende en las provincias lo queremos consolidar, reforzando las iglesias y promoviendo la formación y sustentación de obras carcelarias consolidadas y reconocidas en cada lugar, sustentada por una iglesia. Aquí estamos en un penal, donde llevamos materiales tanto como Biblias, folletos, tratados, son libros para que discipulen dentro de la iglesia.
Y este es el penal de Tarapoto, el penal antiguo, el primer penal. Ahí hay una iglesia constituida y ahí está un varón que ha salido del mismo penal, está yendo a este penal a enseñar a discipular. Y ahí hemos realizado en este penal de Tarapoto bautismo, matrimonio, siempre con la ayuda de las iglesias que se encuentran en Tarapoto. Y las autoridades también que alrededor que se encuentran y nos apoyan. El objetivo principal del producir carcelarios, ministerios carcelarios, disculpe. El sueño es producir ministerios carcelarios en cada ciudad, donde haya posibilidad del trabajo con internos, su cambio por medio del evangelio y su reinserción social para dar testimonio de su nueva vida en Cristo. Otra propuesta dentro de la reinserción es de realizar el proyecto de rehabilitación formando talleres de producción y formación para un oficio para los que han cumplido sus sentencias, porque al salir no tienen oportunidad en la sociedad. Quien no los respalda con una capacitación pueden sostenerse y formar una vida más sostenida en el Señor para la sociedad y el bienestar de sus familias. En esta imagen vemos en el penal de Juanjuy. Aquí vemos damas entregándose al Señor. Y ahí en este penal de Juanjuy hay una iglesia, tanto para varones como para damas, ya formadas. Hay mujeres que también están trabajando en talleres, en costura, en tejidos. Y vemos aquí todas las damas que ven acá, son mujeres que están conociendo al Señor y ya están estudiando, discipulando. Acá tenemos la iglesia en Tarapoto. Es parte también de la iglesia porque cuando llegamos a Tarapoto, buscamos al pastor de ese lugar y lo llevamos al penal para animarle, ayudarle para que sigan siempre llevando la palabra de Dios, porque a veces cuando no hay quien los anime, ellos a veces dejan de ir. Pero cuando llegamos de Lima a esos lugares, ellos ya ponen todas las ganas de ir, seguir llevando la palabra de Dios. Estamos imágenes en los penales del Perú, cuyo propósito recuperar sus valores, reinsertarlos a la sociedad. Aquí tenemos al penal de Lurigancho. Aquí se encuentra una misionera de Estados Unidos que trabaja también en Estados Unidos, allá en el Ministerio de Cárceles. Vino ella hace como 15 años, vino acá a Perú y nos dijo que quería ir al penal de Lurigancho porque había escuchado las noticias y quería ir. Y la llevamos ahí y fue a predicar la palabra de Dios. Este es un lugar donde se encuentra en penal de Lurigancho. Hay como 20 varones ahí, muy apegados. La verdad que no tienen ni para poder descansar, dormir, pero ahí están ellos castigados. Nos encontramos en este penal de Lurigancho, donde están escuchando la palabra de Dios y ven acá un varón que está con la Biblia y hay muchos que cuando vienen a buscar a Dios se reconcilian y ellos, parece mentira, son un ejemplo. Acá tenemos el ejemplo que es nuestro hermano Reinaldo, que está preparándose cada día y nos alegra mucho que hay frutos. Amén. En conclusión, el desarrollo humano, reinserción laboral y reeducación del interno penitenciario, es indispensable que el Estado impulse la capacitación laboral y la generación de talleres productivos,
donde la empresa privada y el sector público se involucren con responsabilidad social. Es tarea de todos, como la Iglesia cristiana, entonces brindar oportunidades por diversas razones, como contexto de violencia, abusos y opresión por la pobreza, solo involucrando a toda la sociedad en la resocialización, las poblaciones penitenciarias pueden alcanzar desarrollo humano y pasar a ser constructores de una sociedad de bienestar, donde vivir seguros y con las necesidades básicas cubiertas sea posible. Quiero agradecer, y este agradecimiento de mucho corazón. Para mí es un recuerdo haber estudiado en el seminario teológico. La verdad, he tenido una experiencia. Nunca pensé terminar este estudio, pero yo me alegro de haber terminado con tantas cosas como mamá, como esposa, como trabajadora, pero he podido terminar. Y yo me siento orgullosa por este seminario teológico, porque me ha enseñado de lo que había hecho Dios. Lo importante era enseñar, aprender las raíces. Por eso quiero darle la gloria a Dios por guiarnos a nuestra alma mater, Seminario Teológico Presbiteriano del Perú, como también a nuestros maestros, esos maestros que siempre inculcaba que aprendiéramos, que estudiáramos, y eso lo llevo en mi corazón. A mi maestro Sánchez, a mi maestro Timoteo preocupándose, a mi maestro que siempre Daniel Córdoba, y a muchos maestros que ha pasado en la enseñanza en nuestra vida. Y estoy muy agradecido, llenando nuestro conocimiento en la obra que el Señor nos ha señalado. Misión Cristiana de Prisiones del Perú, Jesús el Rey rompiendo las cadenas. Está muy agradecido de todo corazón y agradecido a los pastores, profesores y al señor director, que es nuestro pastor Timoteo, siempre ayudándonos, alentándonos. Gracias, pastor Timoteo. Que Dios me lo bendiga, y estoy muy agradecido de parte de mi esposo Alfredo Agapito y Reinaldo Rivero y Alejandra. Muy agradecido. Que el Señor me los bendiga. Bendiciones. Muy bien, creo que con esto ya estamos concluyendo. No sé si estamos en el tiempo correcto. Es un esfuerzo que lo hemos hecho, amados pastores, esperando ser el instrumento real que Dios ha escogido en nosotros. Con esto ya estamos concluyendo y dejamos a quien está dirigiendo. Amén. Gracias por la exposición. Ahora vamos a pasar pues a debatir sobre dos cuestiones, ¿no? Si hay algunas observaciones de parte del jurado sobre asuntos de forma primero y luego de contenido. Así que si algún miembro del jurado tiene que decir algo sobre la tesis presentada sobre asuntos de forma. Adelante, por favor. Bueno, de mi parte no, gracias. Me parece muy bien. Gracias, Bernardo. Entonces, el asunto de forma no hay observación. El otro jurado, por favor. Igual. Tampoco. Igual, tampoco. Entonces, yo sí tengo una observación en algunas partes de la tesis. Por ejemplo, cuando están explicando la tesis, transcriben varios versículos bíblicos
¿no? Incluso hay, en un caso casi 15, 10 versículos bíblicos. Entonces, en ese caso, cuando por ejemplo, cuando muchos tesis, libros, se transcriben los versículos bíblicos, pero cuando es necesario, ¿no? No siempre en todo. Entonces, esas transcripciones en la forma, hay que tener cuidado porque también solamente se puede hacer la cita, pero cuando se transcribe y, por ejemplo, no se hace un comentario bíblico, ¿no? De eso, entonces, a veces no amerita, pero a veces sí lo amerita, ¿no? Pero yo veo que en el trabajo que ustedes presentan, transcriben varios versículos bíblicos cuando también solamente puede haber sido puesto por la cita, ¿no? Eso es una simple recomendación. Ahora vamos a pasar al contenido, así que en ese aspecto le voy a dar la palabra primero al profesor Bernardo Campos, ¿qué tiene que decir al respecto? Bueno, gracias. Primero para saludar al pastor Agapito, a quien lo conozco hace pues más de 20 años, 20 y tantos años. Yo no sé si él se acuerda de mí, pero yo sí me acuerdo de él y de su equipo. Trabajo. Alguna vez hemos ido acompañándole a San Juan del Lurigancho a hacer una visita pastoral allí a los presos. Y siempre me quedé muy impresionado por el ministerio que le acompaña y que ejerce el hermano Agapito junto con todo su equipo. En ese sentido, para darle las gracias y mis felicitaciones por tan noble esfuerzo en todos estos años. Creo que el Señor lo va a premiar. Algunas preguntas siempre surgen a nosotros con relación a la formación de iglesias al interior de las cárceles o los penales, porque alguna vez que he ido, no siempre, algunas veces que he ido, he encontrado algunas rivalidades entre iglesias evangélicas. No voy a mencionar nombres de iglesias, pero hay iglesias que prefieren trabajar solas, y no quieren coordinar con otras denominaciones para atender a los presos. Pastor Agapito conocerá seguramente una experiencia muy, en este caso, parecida, ¿no? Pero la pregunta en el fondo es si estos penales, tal como está en el Perú, como están actualmente los penales, sirven realmente para castigar o para rehabilitar a las personas, o las perfeccionan en sus delitos, porque ese es un poco el problema grave. Y si así fuera, ¿qué alternativas plantean, por lo menos a nivel teórico? Porque de ahí a que se lleven a la práctica ya no depende de ustedes, ¿no? Ya depende del Ministerio Público, ya depende de otras autoridades, ¿no? Esa sería una pregunta. Bien, si me permite responder a ello. Gracias, Pastor Bernardo. Gracias por su reconocimiento. Efectivamente, usted ha hecho una buena pregunta con respecto a las competencias de iglesias, que es un tema también que suele suceder en la sociedad. Siempre hay el celo denominacional. Lamentablemente, bueno, eso sucede mayormente en la capital, porque hay muchas iglesias, el penal de Lurigancho y todas las penales. Bueno, con los años de experiencia, esto Dios ha aprendido a abrazar a todas las denominaciones, porque la obra es de amor, de gracia y misericordia. Eso quien lo puso Dios en nuestro corazón, y ya no cabría estar compitiendo. He tenido muchos encuentros con los pastores de movimiento, de alianza. Voy a dar un ejemplo. Hace poco, bueno, ya hace 3 años, esto a manera de testimonio, Dios permitió que yo me uniera de amistad con los hermanos de las Asambleas de Dios, porque yo nací en Asamblea de Dios. Y no tanto por ello, sino que Dios me puso al presidente de la red carcelaria de las Asambleas de Dios, que trabaja a nivel nacional. Ellos han realizado 3 congresos carcelarios a nivel nacional,
a las cuales yo he participado con todo mi grupo, donde hemos sacado buenas conclusiones, se han invitado a autoridades penitenciarias, testimonios vivos para poder reinsertar y levantar la moral de los agentes pastorales. Por otro lado, la pregunta también que hizo con respecto a este tema de que qué se podría hacer con este problema, es para dañar al interno. Efectivamente, las leyes, como sabemos, actualmente están totalmente corrompidas. Con decir que la autoridad del pabellón está totalmente corrompida, que si no pagan un centavo, no pueden obtener su objetivo los internos, desde la cabeza hasta el último. Por ahí, una autoridad X, en una oportunidad que yo conocí trabajando tantos años en un penal, la trasladaron, mujer, la mandaron a otro lugar y ella hasta lloró de no querer salir. Y yo no entendía por qué, pero pasado el tiempo era porque ya estaba acostumbrado a recibir las coimas. Es así, está todo amarrado. Lamentablemente, bueno, a mí y al grupo que venimos trabajando por el buen testimonio, creo yo, porque no vamos solamente a dar palabras, llevamos prendas de vestir, llevamos útiles de aseo, llevamos Biblias, llevamos alabanza, teclado, bautizamos, casamos, ya con todo lo que Dios ha consolidado en nosotros, ha permitido que haya un buen testimonio. Y esto permite que nosotros plasmemos el amor de Dios. Solamente Dios puede cambiar al hombre. Oramos mucho por las autoridades. Cuánto deseamos que el presidente del INPE o el ministro de Justicia sea cristiano, para que pueda tener ese amor a los presos. Porque ahí mismo están cayendo, están siendo recluidos hasta los presidentes de la República, que nadie está libre de ello. A esta es mi respuesta, Pastor Bernardo, y gracias por su pregunta. Gracias. Y la última pregunta es, su experiencia, ¿cómo le fue? La experiencia cuando era director del INPE, el doctor José Luis Pérez Guadalupe, que es un hermano católico. Bueno, el doctor Pérez, como todo presidente, siempre guarda un celo. No es tan loable, sí tiene... Yo alguna vez me acerqué a él para tratar de hacer conocer la obra y, bueno, el cargo es lo que lo tiene bastante... No logré tener algún apoyo directo como de él. No es tanto, no lo noté. En Ica, en el penal de Ica, tratamos de colocar un pabellón, hacer una iglesia, un terreno, un lugar que era un basural, donde todos los internos de cada pabellón, son 15 pabellones en el penal de Ica, donde ellos, orando a Dios, pidieron al director, conjuntamente con la iglesia que yo presido, para ver si podrían otorgar ese terreno y levantar una iglesia a nivel penal. Se hizo todo el estudio, el proyecto, y fuimos justamente a la oficina del doctor Pérez Guadalupe. No logré entrar por razones de ya la idiosincrasia, pero entró un coronel que era muy amigo y lo primero que le dijo, no porque la iglesia, lo que usted hizo la pregunta, está en competencia, y quedó estancado ese proyecto. Esa es mi respuesta, Pastor Bernardo. Gracias, ok, gracias, muy amable. Ahora le voy a dar la palabra a Daniel Córdoba, quien va a hacer preguntas de cuestiones de fondo de la tesis. Adelante, profesor. Gracias por el estudio, por la tesis. Creo que expresa muy bien la experiencia ganada en estos años y es indudable que se han metido con el corazón y todo el cuerpo y con sus bienes también en este ministerio. Permítanme expresar lo que creo y que lo he pensado y lo digo. Yo creo que las cárceles en todas las naciones, en todos los países, son la conciencia de la población,
las comunidades nacionales y lo que fuere. Y las cárceles reproducen lo que se da en la sociedad en general. Ustedes lo han expresado muy bien. La sociedad en general, dicen ustedes, no ve la realidad de los penales, porque la sociedad en general tampoco quiere ver la realidad que se da fuera de los penales, que es la misma: violencia, opresión, discriminación, corrupción. Así que en los penales se encuentra lo mismo, solamente que encerrados en cuatro paredes, y hacen sus propias modalidades, sus propias formas de vida. En la tesis ustedes han desarrollado muy bien en la metodología los términos, las expresiones, todos los tejes y manejes, quiénes son los taitas y las formas, ¿no? Por eso es que mi pregunta va a modo macro, diría yo, y me agarro del lema del Instituto Nacional Penitenciario, que ustedes lo han expresado muy bien al inicio. Dice: humanizar y dignificar para resocializar, y yo pongo a la persona encarcelada. Humanizar y dignificar para resocializar a la persona encarcelada. Para mí, esto es evangelio, ¿sí? Pero para muchos, esto no es evangelio. Ahora bien, el Estado, la sociedad civil y la iglesia tienen este reto, ponen ustedes. Y a mí me parece bien. Ahora bien, no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque el impedimento es la sociedad misma. Las autoridades son nombradas por la sociedad, las autoridades que, como a quien se ha mencionado, que es un cristiano que ha trabajado en las cárceles, pero cuando llega a una posición importante, y no solamente eso, un ministerio después, no puede llegar, ¿no? Claro, usted, hermano Agapito, dice que si el presidente Limpio fuera cristiano, cambiarían las cosas. Yo no creo así. Pero bueno, está bien, puede hacer algo, ¿no? Puede ser. Mi pregunta va enseguida, en dos partes. ¿Cómo? Son dos preguntas. ¿Cómo los objetivos específicos que ustedes han expresado en su tesis sobre los fundamentos de la pastoral carcelaria, no voy a repetir el título largo para las cárceles en el Perú, que es evangelización de internos, atender sus necesidades básicas, restaurar sus vidas, que es ya un trabajo integral e importante que el sistema penitenciario, el Estado tendría que hacerlo. Por supuesto, lo de la evangelización está para los cristianos, pero ¿cómo estos objetivos específicos, les pregunto a ustedes, ayuda a la humanización y a la dignificación para resocializar a la persona encarcelada? Es decir, cómo el trabajo del Ministerio Carcelario, de la pastoral carcelaria, por supuesto, desde la perspectiva que ustedes proponen, ayudaría a esa humanización y dignificación. Esa es la primera pregunta. Voy a hacer la segunda. ¿Cómo estos objetivos ayudaría a que la sociedad en general vea la realidad de los penales y la cambie? Es decir, son dos preguntas, ¿no? Uno que va directamente para la persona encarcelada y el otro que va para la sociedad que sustenta a los encarcelados. Esas son mis preguntas. Adelante, prenda su micrófono para que responda. Gracias. Adelante, responda. Pastor Daniel Córdoba.
para las personas que puedan integrarse a la sociedad. La verdad, ¿cuántas veces lo hemos pensado yo, mi esposo y toda la iglesia? ¿Qué se podría hacer? Bueno, ya cuando el varón conoce la palabra de Dios y ve que ha estado 20 años o cadena perpetua, ¿no? Entonces, él toma conciencia de que ha perdido 20 años y ha pasado prácticamente toda su juventud y ya sale ya con canas, todo acabado, y perdió el hogar, perdió los hijos, la esposa ya se separó. Entonces el hombre prácticamente cuando sale solo, ya no hay nadie. Y para poder nosotros apoyarle, porque nosotros también nos hemos encontrado con esas personas que no sabíamos qué hacer, porque llegaron y dijeron, perdí a mi esposa, ya tiene otro compromiso, ya mis hijos ya están grandes, ya no me ven, ya no quieren saber qué hacer. Nosotros le hemos estado teniendo en la iglesia, apoyándole, hermano, trate de estar centrado en el Señor, porque usted en el penal no pagaba luz, no pagaba agua, no tenía comida, no pagaba comida, todo tenía gratis, pero ahora tiene que trabajar. Lo que tiene que hacer, ¿qué sabe usted? ¿Qué sabe hacer? Ya, yo sé poner mayólica, entonces usted tiene que especializarse ahí. Entonces, no, ¿qué hacemos? Buscamos un trabajo ayudándole, pero siempre siguiéndole a él, que no se me va a ir ni a la derecha ni a la izquierda, porque a veces son tan expertos en a veces hacer sus cosas. ¿Cuánto también nosotros hemos estado tratando de que ellos se preparen y sigan estudiando la palabra, pero en lo económico, la verdad, también hemos padecido nosotros. ¿Cómo ayudarle para que ellos emprendan una empresa? Una empresa. Y nosotros, la verdad, hemos buscado lugares para poderlo apoyar, dejarle que ellos también, ya una vez que ya están ya pues centrados, ya dejarles saber dónde están ustedes ahí. Gracias al Señor, son tan inteligentes, han buscado un trabajo, una empresa, han abierto un restaurante, hay otro varón que ha sacado un carro nuevo para poder trabajar en taxi, está pagando, pero nosotros le estamos haciendo seguimiento. Hay otro hermano que ha aprendido a hacer sauna con las hierbas y está trabajando. Bueno, ellos son tan inteligentes, a veces nos ganan en inteligencia porque nos sorprende, a veces hacen unas cosas, pero es también cuando ellos son fieles, hermanos, al Señor, Dios les ayuda. Como también nos ha sorprendido a otros que también nos da la espalda y se van. Pero cuando vemos el fruto que está fiel al Señor, que está tratando de salir adelante, vemos ese esfuerzo, le apoyamos. En la sociedad, sabemos que el presidente ni se acuerda, la familia ya no, pero la sociedad a veces no lo quiere aceptar. Pero cuando ven el buen testimonio, cuando ven el cambio total que tiene esa persona, les ayuda. Pero sabemos que la sociedad nunca lo va a aceptar, pero cuando ve el cambio, ahí se dan cuenta cómo Jesucristo ha cambiado esas vidas. Eso es. Pastor Gracias. Okay. Gracias. Yo quiero hacerles una pregunta. En la tesis presentada en la página 31 ponen
la quinta razón que dice, ¿por qué no hay un verdadero ministerio hacia ellos? Dice, las palabras con el tiempo se desvirtúan. No utilizaremos la palabra ministerio porque a través de los años ha perdido su verdadero significado. En vez de ministerio usaremos la palabra servicio, pero después ustedes usan la palabra ministerio. Incluso cuando exponen en su tesis, usan la palabra ministerio. Entonces la primera pregunta que tengo es, según usted, en esta tesis, ¿hay un ministerio carcelario o hay un servicio carcelario? Y si van a utilizar o no esa palabra. Adelante, por favor. Bien, pastor. Ya, Es un tema bastante, bueno, lo considero así polémico para mí porque cuando nacimos, permítame identificar cómo nació esto, porque tiene que ver mucho con la pregunta. Yo nací en una iglesia y de pronto evangelización en las calles y de pronto alguien me llamó, me llevó a una prisión y me enseñó y ahí comenzó a nacer. Dentro de la iglesia, cuando uno nace con un llamado, ahí es donde nos consideramos como ministerio de música, ministerio de jóvenes, ministerio dentro de la iglesia, donde yo nací, por ejemplo, la Asamblea de Dios. Posteriormente, con el tiempo y los años que iba trabajando, las leyes de penitenciarias para poder sacar un permiso, un pase para ingresar al penal, porque hay seguridades, exigen tener un documento legal, lo cual nos permitió constituirnos. Sacamos la personería jurídica para poder estar al día con las leyes. Ya una vez que ya está constituida, y ya viendo la magnitud del trabajo que hemos viajado a tantos departamentos, por amor a las cárceles, haciendo la obra, no hemos fundado una iglesia netamente, pero los mismos internos han formado dentro de los penales. Entonces, ya no podría yo decirle ministerio. Ahí es donde ya cambia porque ya amplió su magnitud de llamados, de frutos, podría decir. Entonces ya lo llamo como una iglesia. No sé si ahí estoy respondiendo a la pregunta, Pastor Josías. Esto, lo que ahora, y ya Bueno, mi querido pastor, yo en primer lugar quiero hacerle un comentario de su tesis. Me parece una buena etnografía, el capítulo 1 y 2 de lo que sucede en las cárceles. Muchos cristianos, pastores, no conocemos bien la cárcel y ustedes nos están dando un instrumento para conocerlo. Los felicito por eso. En segundo lugar, cuando ustedes afirman algo en la página 31 y en el capítulo 5 dice el trabajo ministerial en las cárceles, yo sugiero que alinee su pensamiento, ¿no? No, yo creo que un trabajo pastoral requiere, ¿no? de crear pensamiento, de crear ideas, de crear palabras. Incluso algunos han creado palabras, ¿no? Para su trabajo específico. Y está bien, ¿no? Si ustedes en el capítulo 5 dicen, lo titulan el trabajo ministerial en las cárceles, entonces yo sugeriría que la página 31 lo reformule o lo retire, ¿no es cierto? Porque si usted dice que no se va a utilizar la palabra ministerio, sino servicio, entonces la página en el capítulo 5 dice ministerio, hay una contradicción, o explique, ¿no? Correctamente por qué es eso. Pero a mi criterio es una cuestión de tomar decisión, ¿no? Yo pienso que para la iglesia, bueno, por lo menos todos conocemos como un ministerio carcelario desde la idea de servicio a Dios, ¿no? Y si ustedes no quieren utilizarlo, está bien, que sea servicio, pero si ustedes dicen en la tesis, no es un ministerio, es servicio, entonces no utilizaremos esta palabra, pero luego lo utilizan, entonces ahí hay que hacer una corrección.
¿no? Entonces, ¿en qué sentido es ministerio y en qué sentido es servicio? Eso es una simple corrección ahí en la tesis, ¿no? Bueno, la segunda pregunta que quiero hacerles es, cuando ustedes exponen las cuestiones bíblicas, ¿no? El tema del trabajo ministerial en la cárcel, del capítulo 5 de la labor pastoral, y ya empiezan a explicar, ¿no?, lo que dice las interpretaciones de los textos bíblicos. A mí me parece que tocan muchísimos temas, pero que creo que es fruto de su trabajo, del trabajo ministerial que hacen en las cárceles, ¿no? Pero ¿qué le suscita las epístolas de la cárcel que escribió el apóstol Pablo, ¿no? Por ejemplo, en Filipenses, ¿no? Él escribe desde la cárcel. Y esa era mi pregunta, la segunda, ¿no? ¿Qué piensan ustedes cuando el apóstol Pablo escribió algunas de sus cartas desde la cárcel? Qué interesante, ¿no? Bien, pastor. Eso les preguntaba. Gracias, pastor. Reconociendo que, partiendo por la vida de Jesús, desde el día que él fue apresado, hay una gran historia y un trasfondo carcelario sobre Jesús, porque él estuvo preso. A él fue humillado y maltratado y bueno, marginado. Todos los sufrimientos. Y por ende, los siervos también, como Pablo, José, Onésimo, y tantas hombres que han destacado ello, ¿no? Pero digo yo que los hombres que han pasado por prisiones nos han dejado una gran enseñanza. Jesucristo estuvo preso. Yo tengo un tema muy amplio donde dice Jesucristo en las prisiones. Y eso me conlleva a tomar los textos bíblicos. Por ejemplo, San Mateo capítulo 25, ¿no? El juicio a las naciones, donde se habla de que donde tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel no me visitaste, fui forastero y no viniste a mí. Por cuanto no lo hiciste esto, uno de estos más pequeños, no me lo hiciste. Irán al fuego eterno, dice la palabra. Significa que esta palabra, yo la he leído muchas veces como un tema así normal, pero ya trabajando en el campo, vengo a sacar la conclusión de que Dios va a demandar por este trabajo. Y yo pensé que era en la calle, no. Pienso yo más en la cárcel, porque ahí está la gloria de Dios en los presos. Mi esposa habló algo muy claro, por ejemplo, los frutos. Son hombres tan inteligentes. Nuestro hermano Reinaldo es una muestra de ello. Él ha hecho el seminario. La historia de Reinaldo es bastante larga. Resumido, le voy a decir, estuvo perseguido de muerte. Perseguido de muerte ya que no iba. Y llegó a la iglesia. Nosotros lo abrazamos, lo recibimos, lo evacuamos de la capital porque su caso era muy crítico. Se fue a la selva, y en la selva, hablando con los pastores de la selva, lo recibieron, y por ahí se interna y hace un seminario también en Mazamare. Y es capacitado. El pastor, el rector, que no recuerdo el nombre, pide que casarlo, y yo fui a casarlo. Restauró su vida. Hoy Reinaldo es un hombre de Dios, de buen testimonio. Ya podría decir, es un empresario que Dios lo ha bendecido. Es un ejemplo. Por ello yo destaco. Y si Dios lo hizo con Reinaldo, ¿por qué no hacerlo con muchos que también están esperando esta oportunidad? No sé si contesté a la pregunta, pastor. Gracias. Gracias, eso es todo. Entonces ahora vamos a pasar ustedes espérennos acá. Nosotros vamos a ir a otro espacio
a debatir su... Entonces, espérenos, por favor, que Gracias, vamos pastor. Estamos en espera. Queridos hermanos, vamos a dar la resolución que ha decidido sobre la sustentación de tesis, fundamentos de la pastoral carcelaria en el Perú del siglo XXI, el trabajo ministerial en las cárceles del Perú, presentado por Alfredo Agapito, Alejandro Navarro y Reinaldo Rivero, ¿no? Y el asesor, profesor Alberto Sánchez. Hemos decidido aceptarlo por unanimidad, su tesis. Entonces, les felicitamos porque desde este momento están graduados como profesionales en teología de la Escuela Superior Seminario Teológico Evangélico Presbiteriano del Perú. Les felicitamos. Tenemos una observación y una propuesta, que es la siguiente, ¿no? Con el asesor Alberto Sánchez van a corregir la página 31 para que sea coherente con la tesis de ministerio y que se explique de modo adecuado para que no se pueda leer que no se usa la palabra ministerio. Eso. Entonces ya con el profesor, y también él nos ha dicho que hay algunos detalles que les va a ayudar. Y la segunda es una propuesta para mejorar esta tesis, trabajarlo y publicarlo, ¿no? Con la ayuda del profesor Bernardo y otros profesores, porque nos parece importante para la misión de la Iglesia. Así que si lo puede también eso canalizar Alberto, sería de gran bendición. Felicitaciones, que Dios les bendiga. Entonces, aquí estamos terminando la sustentación de tesis y no sé si alguien tiene alguna palabra. Bien, pastor, realmente para nosotros es una gran victoria lograr este anhelo que lo hemos empezado muchos años atrás. Este es el resultado de nuestros esfuerzos. Creo que, como lo decía, nuestro pastor Alberto, pastor Timoteo, de que la experiencia nos ha valido mucho para lograr lo que hemos sustentado. Yo personalmente le digo que esto es de un 100%, yo diría que es un 20% de lo que hemos hecho para honrar el nombre de Dios en las cárceles. Hay mucho que hablar todavía y hay mucho trabajo. Así que, Pastor Bernardo, gracias, Pastor, a todos por habernos asesorado, apoyado en esta obra que creo que Dios lo permitió. Son ustedes también las personas que son bendecidas por el Señor porque ustedes reconocen una obra de gracia y misericordia. Gracias. Yo coordinaré con el pastor Alberto. Yo agradezco personalmente al pastor Alberto que ha tenido mucha paciencia de podernos asesorar como debe. Sí, estábamos inexpertos. Ustedes mismos lo vieron que no podíamos manejar el PowerPoint. Pero gracias a Dios hemos salido adelante. Gracias, pastor Timoteo, pastor Daniel. Una gran bendición tenerlo con nosotros también. Usted es un maestro que siempre nos ha enseñado. Pastor Bernardo, cuánto hubiera querido. Igualmente, pastor Josías. Y habrá, no creo que todavía hay mucho tiempo que aprender. No creo que hasta aquí nomás llegamos. Gracias, pastor. Voy a dejar a mi esposa y luego Reinaldo también que tiene unas palabras. Adelante. Bueno, gracias, pastor Josías, por esa observación. Sabemos que no somos expertos. La verdad, hemos tenido tantas cosas, se cruzaron muchas cosas para poder hacer nuestro testimonio,
pero lo hemos logrado. Amén. Muchas gracias. Muy agradecidos estamos, la verdad, nos ha sorprendido. Gracias por darnos esa oportunidad de estar con ustedes. Muchas gracias, pastores. Que el Señor me lo bendiga, que el Señor les siga dando fuerza, sabiduría para seguir enseñando a aquellos que todavía falta mucho. Muchas bendiciones. Ahora le damos la palabra a nuestro querido Reinaldo. Amén, amados pastores. Agradeciéndole a Dios primeramente, a cada uno de ustedes, Pastor Timoteo, Pastor Daniel Córdoba, Pastor Bernardo, Pastor Josías, todos nuestros pastores que fueron prácticamente quienes nos impulsaron, nos apoyaron, nos ayudaron. Agradecido a mi pastor, a mi pastora, a mi familia, a mi esposa, mis hijos, porque gracias a ellos en estos tiempos trabajar y estudiar no es algo fácil, pero como dice la palabra, no hay nada imposible cuando uno se toma de la mano de Dios. Agradecidos, pastores, porque ustedes son personas que nos han forjado, nos han enseñado, enseñanzas que vamos a llevar a compartir, porque la palabra es clara cuando dice la mies es mucha y poco los obreros. Lo que más se necesita en estos tiempos son obreros que llevemos la palabra para la salvación y vida eterna y compartir dando testimonio. Yo vivo agradecido totalmente, muy agradecido en mi vida completa a Dios y a cada una de las personas a quienes me ha puesto en mi camino para poderme ir capacitando cada vez, conociendo más de Dios mediante la teología, mediante la realidad, mediante lo que es la vida. Yo fui uno de los rescatados de ese fango, de esa inmundicia, de lo vil del mundo y menospreciado. Dios me dio su mano, me rescató de haber convivido casi 20 años en diferentes prisiones. Aun cuando yo para la sociedad no valía nada, Dios en su misericordia me levantó para poder hoy día ir y pregonar, aún no solamente a este país, sino a donde Él lo permita, y decir que Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es poderoso, para Él no hay nada imposible, que el más vil hombre que pueda existir puede ser transformado. Dios es vivo, es real. Agradecidos por todo el apoyo y todo lo que ustedes nos han dado, nos dan y continuarán dando a muchos hermanos más adelante. Que Dios me lo bendiga, pastores. Es todo. Bueno, gracias por sus palabras. Terminaremos con una oración y será de mucha bendición su aporte. Gracias. Entonces, si nos puede dirigir, Pastor King, para terminar. Vamos a orar. Gracias, Señor, esta noche, Señor, la última etapa de su presentación de este año. Tus siervos, especialmente esos tres hermanos, tres siervos, han trabajado duramente con tu mandato a cumplir tu palabra, estando a cárceles, estando al presas. Te damos gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Que Dios les bendiga. Nos vemos. Gracias. bendiga. Buenas Chao. noches. Buenas noches. Amén. Buenas noches a todos. Dios les bendiga.